El 16 de noviembre de 1532, en una plaza de los Andes peruanos, un hombre analfabeto de 54 años está a punto de protagonizar la emboscada más audaz de la historia humana. Francisco Pizarro, extremeño bastardo criado entre cerdos, mira desde las sombras de los edificios de piedra cómo se acerca el séquito más impresionante que ojos europeos habían contemplado jamás. 30.000 guerreros incas marchan en formación perfecta. Sus lanzas brillan bajo el sol andino, como un bosque de acero. Sus escudos de oro macizo reflejan la luz, creando destellos que ciegan. Y en el centro, transportado por 80 cortesanos de sangre real, avanza en una litera que vale más que todos los tesoros de Europa juntos. El emperador del Tahuantinsuyo. El hombre más poderoso de América. No sabe que, en los próximos 30 minutos, solo 30 minutos, su imperio de 4 millones de kilómetros cuadrados va a caer. No sabe que el analfabeto escondido en las sombras está a punto de cambiar el curso de 2 continentes para siempre, porque lo que ocurrió esa tarde en Cajamarca no fue solo una batalla. Fue la colisión entre 2 mundos, 2 civilizaciones, 2 concepciones completamente diferentes del honor y la traición. Y Francisco Pizarro, ese cuidador de cerdos convertido en conquistador, iba a demostrar que, a veces, la audacia vale más que los ejércitos, que la astucia puede vencer a la sabiduría milenaria, y que un hombre dispuesto a traicionar cualquier principio puede conquistar cualquier imperio. Pero aquí está el detalle que transforma esta historia de conquista en una tragedia digna de Shakespeare. Exactamente 9 años después, el 26 de junio de 1541, Francisco Pizarro yacería asesinado en el suelo de mármol de su propio palacio, dibujando una cruz con su sangre mientras sus propios aliados lo atravesaban con sus espadas, gritando las mismas palabras que él había gritado en Cajamarca: «¡Viva el rey y mueran los tiranos!». La maldición que Atahualpa lanzó antes de morir se iba a cumplir de la manera más poética posible. El traidor sería traicionado, el conquistador sería conquistado, y el hombre que había destruido un imperio por codicia, moriría destruido por la codicia de otros. En los próximos 60 minutos vas a descubrir una historia que tiene todos los elementos de una tragedia griega. Ambición desmedida, traición brutal, hermanos que se asesinan entre ellos, venganzas que atraviesan generaciones, y un final tan sangriento, que parece sacado de las páginas más oscuras de Shakespeare. Vas a conocer cómo un bastardo analfabeto humilló al imperio más avanzado de América con solo 160 soldados. Vas a descubrir el valor exacto del rescate que Atahualpa pagó por su libertad. 6.102 kilogramos de oro puro y 11.732 kilogramos de plata. Un tesoro que hoy valdría entre 232 millones y 1.200.000 millones de dólares, según diferentes estimaciones. Vas a entender por qué Pizarro ejecutó a Atahualpa después de recibir este rescate astronómico. Una traición tan brutal, que sus propios soldados comenzaron a conspirar contra él desde ese mismo momento. Vas a ser testigo de cómo los hermanos Pizarro, unidos en la pobreza, se destruyeron entre ellos cuando llegaron las riquezas. Como Gonzalo Pizarro perdió 4.000 hombres buscando el dorado en la selva amazónica. Como terminó rebelándose contra el rey de España y murió ejecutado por traición. Y vas a presenciar el asesinato más cinematográfico de la historia colonial. 12 hombres armados irrumpiendo en el palacio del conquistador más temido de América, mientras él almuerza tranquilamente, ajeno a que la venganza que había estado incubándose durante 20 años, estaba a punto de explotar en su propia cara. Esta es la historia de Francisco Pizarro. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Que conquistó el imperio más rico del mundo y murió más pobre de lo que había nacido. Un hombre que demostró que puedes ganar todas las batallas y, aún así, perder la guerra más importante, la guerra contra tu propia conciencia. Porque al final, como vas a descubrir, la verdadera maldición de Atahualpa no fueron las desgracias que persiguieron a los Pizarro. La verdadera maldición fue que Francisco Pizarro murió sabiendo que había traicionado su propia alma por un puñado de oro que jamás pudo disfrutar en paz. Trujillo, Extremadura, 16 de marzo de 1478.
En una casa humilde de las afueras del pueblo nace un niño que cambiará la historia del mundo. Pero ese niño no se llama Francisco Pizarro. Se llama Francisco González. Su madre, Francisca González Mateos, es una criada de la casa de los Pizarro. Una mujer trabajadora, honesta, que limpia suelos y lava ropa para sobrevivir. Su padre es Gonzalo Pizarro el Largo, capitán de los tercios españoles. Un hombre de armas que combate por toda Europa, pero que jamás reconocerá a ese hijo bastardo. En una sociedad donde el honor familiar lo es todo, donde el apellido determina tu destino antes de que sepas hablar, Francisco González está condenado desde el momento de su nacimiento. Es un bastardo. Y en la España del siglo XV, ser bastardo es peor que ser leproso. Mientras los hijos legítimos de Gonzalo Pizarro van a la escuela y aprenden a leer y escribir, Francisco González cuida cerdos en las afueras de Trujillo. Mientras ellos estudian latín y aritmética, él aprende a sobrevivir en las calles, a pelear con puños y palos, a robar comida cuando el hambre aprieta. No sabe leer. No sabe escribir. No sabe ni siquiera escribir su propio nombre. Y durante los primeros 12 años de su vida, su apellido no es Pizarro. Es González. El apellido de su madre. El apellido de la criada. Imagínate la humillación. Cada día, Francisco González ve pasar por las calles de Trujillo a sus medio hermanos legítimos, Hernando, Juan, Gonzalo. Ellos van vestidos como hidalgos, con ropas limpias y espadas al cinto. Él va vestido como lo que es, el hijo de una criada. Cuando cumple 12 años ocurre algo que marca su carácter para siempre. Su tía Beatriz Pizarro, compadecida del niño, convence a la familia para que le permita usar el apellido Pizarro. Pero no es un acto de generosidad. Es un acto de lástima. Y Francisco lo entiende perfectamente. Desde ese momento, Francisco Pizarro desarrolla una obsesión que lo acompañará hasta la tumba. Demostrar que vale más que cualquier hijo legítimo, que cualquier noble de sangre azul, que cualquier letrado universitario. Su bastardía se convierte en su motor, su humillación en su combustible. Mientras Hernán Cortés estudia en la Universidad de Salamanca, donde aprende latín, griego, derecho y filosofía, Francisco Pizarro aprende las lecciones más duras de la vida en las calles de Extremadura. Cortés sabe citar a Aristóteles y a Platón. Pizarro sabe cómo matar a un hombre con las manos desnudas. Esta diferencia será crucial cuando ambos lleguen a América. Cortés conquista México con diplomacia, alianzas inteligentes y estrategia política. Pizarro conquista Perú con pura brutalidad, astucia animal y una total ausencia de escrúpulos morales. Pero hay algo que los biógrafos oficiales nunca te cuentan sobre los primeros años de Francisco Pizarro. Algo que explica por qué en 1502, a los 24 años, abandona España para siempre y se embarca hacia las Indias. Francisco Pizarro no emigra a América buscando aventuras. Emigra huyendo de la justicia española. En algún momento entre 1500 y 1502, Francisco Pizarro comete un crimen. Los archivos de Trujillo están llenos de huecos inexplicables. Documentos que faltan. Expedientes que desaparecieron misteriosamente. Pero las evidencias circunstanciales son claras. Francisco Pizarro mata a alguien. Quizás en una pelea de taberna. Quizás defendiéndose de unos ladrones. Quizás en un duelo por alguna mujer. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que en 1502, Francisco Pizarro embarca hacia América con una cosa muy clara en la cabeza: no puede volver a España. Jamás. Es un fugitivo. Y como todo fugitivo, sabe que su única salvación está en convertirse en alguien tan poderoso, que sus crímenes pasados se conviertan en anécdotas irrelevantes de su biografía heroica. Cuando Francisco Pizarro llega a la Española en 1502, América es todavía un continente de oportunidades infinitas para hombres sin escrúpulos. No hay leyes. No hay jueces.
No hay más justicia que la que cada hombre puede imponer con su espada. Pizarro pasa sus primeros años americanos aprendiendo el oficio más rentable de las Indias, la caza de esclavos indígenas. Participa en las razias contra los pueblos nativos del Caribe. Aprende a usar el arcabuz, la ballesta, la espada. Pero, sobre todo, aprende algo que será su especialidad para el resto de su vida, el arte de la traición. En las Antillas, Pizarro descubre que los indígenas tienen una debilidad fatal. Confían en la palabra de los españoles. Una y otra vez, los caciques locales firman tratados de paz con los conquistadores. Una y otra vez, los españoles rompen esos tratados en cuanto les conviene. Y una y otra vez, Pizarro observa, aprende y perfecciona estas técnicas de engaño. En 1509, con 31 años, Pizarro participa en la expedición de Alonso de Ojeda a tierra firme, lo que hoy es Colombia. La expedición es un desastre absoluto. De los 300 hombres que salen de la Española, menos de 100 regresan con vida. Pero Pizarro sobrevive. Siempre sobrevive. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro tiene una habilidad especial para detectar cuando una situación se vuelve peligrosa y cambiar de bando antes de que sea demasiado tarde. Es un superviviente nato. Un hombre que entiende que en América, la lealtad es un lujo que solo pueden permitirse los muertos. En 1513 participa en la expedición de Vasco Núñez de Balboa al Pacífico. Es la primera vez que un europeo ve el Mar del Sur, como lo llaman entonces. Pero lo que fascina a Pizarro no es la inmensidad del océano. Son las historias que cuentan los indígenas sobre un reino fabuloso al sur, donde los hombres se visten de oro y los templos están hechos de metal precioso. Los indígenas lo llaman Virú. Los españoles lo corrompen a Perú. Desde ese momento, Francisco Pizarro desarrolla una obsesión que lo acompañará durante los siguientes 20 años: encontrar ese reino de oro y conquistarlo. Pero primero necesita dos cosas que no tiene: dinero para financiar una expedición y aliados dispuestos a apostar por un analfabeto bastardo. En 1519 llegan a Panamá las noticias que cambian todo. Hernán Cortés ha conquistado el imperio azteca. Un imperio que los propios españoles reconocen como más grande y rico que cualquier reino europeo. Y lo ha conquistado con menos de 600 hombres. Para Francisco Pizarro, de 41 años, analfabeto y sin fortuna, las noticias de México son a la vez una inspiración y una humillación. Si Cortés, ese letrado hijo de hidalgos, pudo conquistar un imperio con 600 hombres, ¿qué podría hacer Francisco Pizarro, curtido en 20 años de guerras americanas, con la mitad de esa fuerza? Pero hay una diferencia crucial entre Cortés y Pizarro que marcará para siempre sus destinos respectivos. Cortés conquista por ambición. Pizarro conquista por despecho. Cortés quiere gloria. Pizarro quiere venganza contra todos los que lo humillaron por ser bastardo. 1524, Panamá. En una taberna maloliente cerca del puerto, tres hombres que no tienen nada que perder firman un pacto que cambiará la historia de América para siempre. Francisco Pizarro, de 46 años, analfabeto y sin fortuna, pero con 20 años de experiencia en guerras americanas. Diego de Almagro, tuerto y sin dinero, pero con contactos entre los comerciantes de Panamá. Hernando de Luque, sacerdote y usurero, que acepta financiar la expedición a cambio de 1/3 de todas las ganancias. Los tres saben que es una apuesta suicida. Las expediciones anteriores al sur han sido desastres absolutos. Los pocos supervivientes hablan de selvas impenetrables, montañas que tocan las nubes, indígenas que disparan flechas envenenadas y enfermedades que matan en días. Pero también hablan de oro. Oro trabajado con una perfección que los orfebres europeos no pueden igualar. Oro en cantidades que enloquecen la imaginación. La sociedad se llama oficialmente Empresa del Levante. Pero los habitantes de Panamá la conocen con otro nombre, la Sociedad de los Desesperados. Y tienen razón.
Solo hombres desesperados apostarían 18.000 pesos de oro en una expedición hacia un reino que quizás no existe, dirigida por un analfabeto que nunca ha comandado más de 50 soldados. Pero Francisco Pizarro tiene algo que ni Cortés ni ningún otro conquistador posee: la absoluta certeza de que no tiene nada que perder. Su vida en Panamá es una mediocridad constante. Es respetado como soldado, pero despreciado como bastardo. Tiene 50 años y su única posesión valiosa es una espada mellada y una armadura oxidada. Para él, la expedición al Perú no es una aventura. Es la última oportunidad de demostrar que Francisco González, el niño que cuidaba cerdos en Trujillo, puede llegar a ser alguien importante en este mundo. La primera expedición sale en noviembre de 1524. 112 hombres en un barco que hace agua, con provisiones para 3 meses y mapas que son más fantasía que geografía. Es un desastre absoluto. Los hombres mueren de hambre, de sed, de enfermedades tropicales. Los indígenas los atacan constantemente. Las tormentas destrozan el barco. Después de 6 meses de sufrimiento, regresan a Panamá con menos de 70 supervivientes. La segunda expedición, en 1526, es aún peor. Pero es en esta segunda expedición donde ocurre el episodio que convierte a Francisco Pizarro en leyenda: el famoso momento de los 13 de la fama en la Isla del Gallo. Isla del Gallo, costa de Colombia, 1527. Francisco Pizarro está viviendo el momento más desesperado de su vida. La segunda expedición al Perú ha sido un desastre aún mayor que la primera. De los 160 hombres que salieron de Panamá, menos de 80 siguen con vida. Los supervivientes están literalmente muriéndose de hambre. Llevan semanas comiendo raíces, cangrejos y cualquier cosa que se mueva. Las enfermedades tropicales han dejado a la mitad de los hombres demasiado débiles para caminar. Los indígenas locales los atacan constantemente con flechas envenenadas. Y para empeorar las cosas, Pedro de los Ríos, el gobernador de Panamá, ha enviado un barco con órdenes terminantes: todos los expedicionarios deben regresar inmediatamente o serán declarados desertores y juzgados por traición. Es el final. Francisco Pizarro, a los 49 años, ve cómo su última oportunidad de gloria se evapora entre sus dedos como arena. Pero entonces ocurre algo que demuestra por qué Francisco Pizarro era diferente a cualquier otro conquistador de su época. En lugar de aceptar la derrota, hace algo que sus hombres recordarán hasta el día de su muerte. Toma su espada, la clava en la arena de la playa, y traza una línea de este a oeste. Luego se coloca al sur de la línea y grita las palabras que cambiarán el destino de 2 continentes. Compañeros y amigos, por aquí se va a Panamá a ser pobres, por allá al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Es el momento de la verdad. Francisco Pizarro está apostando todo a una sola carta. Está diciendo a sus hombres: o me siguen hacia la muerte gloriosa o regresan a la mediocridad eterna. Durante varios minutos, nadie se mueve. Los hombres se miran entre ellos, calculando sus opciones. Al norte de la línea está la seguridad, el regreso a Panamá, a sus familias, a sus vidas mediocres pero seguras. Al sur está lo desconocido, la posibilidad de riquezas infinitas o de muerte horrible en tierras extrañas. Uno por uno, 13 hombres cruzan la línea. 13 hombres deciden apostar su vida a la visión de un conquistador analfabeto, que les promete un reino de oro que quizás solo existe en su imaginación. Sus nombres han pasado a la historia: Nicolás de Rivera, Cristóbal de Peralta, Pedro de Candía, Domingo de Soraluce, Pedro Halcón, García de Jaén, Antonio de Carrión, Alonso de Molina, Francisco de Cuellar, Juan de la Torre, Gonzalo de Sevilla, Bartolomé Ruiz y Alonso Briceño. Los 13 de la fama. Los 13 hombres que decidieron cambiar la historia del mundo. El resto de los supervivientes, casi 70 hombres, regresan a Panamá en el barco de rescate. Algunos van llorando, convencidos de que están abandonando a sus compañeros a una muerte segura. Otros van aliviados,
convencidos de que han escapado de la locura de Pizarro justo a tiempo. Francisco Pizarro y sus 13 compañeros se quedan solos en la isla del Gallo. Sin marco. Sin provisiones. Sin comunicación con el mundo civilizado. Con la esperanza como única compañía y la muerte como vecina diaria. Durante 5 meses, 5 meses interminables, los 14 supervivientes esperan en esa isla pestilente. Comen lo que pueden cazar o pescar. Beben agua de lluvia. Pelean contra los mosquitos, las serpientes, las fiebres tropicales y, sobre todo, contra la desesperación. Muchas noches, Francisco Pizarro se queda despierto mirando las estrellas y preguntándose si no habrá cometido el error más grande de su vida. Pero cada mañana, cuando sus hombres lo miran buscando liderazgo, él les recuerda por qué están ahí. Más allá de esas montañas nos espera el imperio más rico del mundo. Solo tenemos que tener la paciencia de ir a buscarlo. En marzo de 1528, cuando los 14 supervivientes de la isla del Gallo ya se habían resignado a morir en esa prisión tropical, aparece en el horizonte una vela que cambia sus destinos. Bartolomé Ruiz, el piloto de la expedición, ha conseguido convencer al gobernador de Panamá de enviar un barco de rescate. Pero no para traerlos de vuelta. Para llevarlos más al sur, hacia el corazón del imperio que tanto han buscado. Lo que descubren en los siguientes meses justifica cada día de sufrimiento en la isla del Gallo. Navegan hacia el sur siguiendo la costa y llegan a Tumbes, en lo que hoy es el norte de Perú. Y lo que ven allí les quita la respiración para siempre. Una ciudad de 30.000 habitantes con edificios de piedra perfectamente cortada, sin argamasa, tan precisos que no se puede meter ni la hoja de un cuchillo entre las piedras. Templos cubiertos de láminas de oro que brillan bajo el sol como espejos gigantes. Jardines colgantes que rivalizan con los de Babilonia. Un sistema de canales y acueductos más sofisticado que el de Roma. Pero lo que realmente enloquece a los españoles son los objetos que los nativos usan cotidianamente. Platos de oro macizo. Vasijas de plata pura. Joyas con incrustaciones de esmeraldas que los orfebres europeos no sabrían cómo trabajar. Pedro de Candía, el artillero griego de la expedición, baja a tierra para explorar. Los incas lo reciben con curiosidad y hospitalidad. Le muestran sus templos, sus fortalezas, sus almacenes repletos de productos de todo el imperio. Cuando regresa al barco, Pedro de Candía está temblando. No de miedo. De emoción pura. Francisco, le dice a Pizarro, esto es 1000 veces más rico que México. 1000 veces más grande que cualquier reino europeo. Si conseguimos conquistar esto, seremos los hombres más ricos de la historia. Francisco Pizarro, ese bastardo analfabeto que había pasado los primeros 40 años de su vida siendo humillado por su origen, comprende en ese momento que el destino le está ofreciendo la oportunidad de su vida. No solo de hacerse rico, de hacerse inmortal. Pero también comprende algo más. Conquistar este imperio no va a ser como conquistar las tribus dispersas del Caribe. Este es un estado centralizado, con un ejército profesional, con fortalezas impenetrables y con millones de súbditos disciplinados. Va a necesitar más que audacia. Va a necesitar un plan perfecto y una ejecución implacable. Cuando Francisco Pizarro regresa a Panamá en 1528 con muestras del oro inca y relatos de las maravillas que ha visto, provoca una auténtica revolución. Las noticias se extienden por toda América española como un incendio. Francisco Pizarro, el analfabeto despreciado, ha encontrado un imperio que hace que México parezca un pueblo de pescadores. Pero hay un problema. El gobernador de Panamá se niega a autorizar una expedición de conquista. Considera que Pizarro es demasiado ambicioso y demasiado peligroso. Teme que una expedición mal organizada provoque una guerra que España no puede permitirse. Es entonces cuando Francisco Pizarro toma la decisión más inteligente de su vida: viajar personalmente a España para conseguir la autorización real.
En 1528, a los 50 años, Francisco Pizarro embarca hacia España. Es la primera vez que regresa a su tierra natal en 26 años. Y regresa convertido en alguien completamente diferente al fugitivo que había huido en 1502. Ahora es Francisco Pizarro, el descubridor del imperio más rico de América. Lleva en sus baúles muestras de oro inca que enloquecen a todos los que las ven. Lleva testimonios escritos de sus compañeros describiendo las maravillas del Perú. Y lleva algo más importante, una reputación de superviviente que impresiona incluso a los veteranos de las guerras europeas. El 26 de julio de 1529, en Toledo, Francisco Pizarro firma con el rey Carlos V las capitulaciones de Toledo, el documento que cambia su vida para siempre. Se convierte oficialmente en gobernador de Nueva Castilla, como se bautiza al Perú. Recibe el título de capitán general y alguacil mayor. Se le concede el derecho a conquistar y gobernar todas las tierras que pueda someter en los próximos 2 años. Y, lo más importante para su orgullo herido, recibe el título de Marqués de la Conquista, un título hereditario que convierte al bastardo analfabeto en noble de España. Francisco González, el niño que cuidaba cerdos, se ha convertido oficialmente en el Marqués Francisco Pizarro. Pero el éxito tiene un precio. Las capitulaciones de Toledo contienen una cláusula que será la semilla de su destrucción. Diego de Almagro, su socio y financiador, recibe un territorio más pequeño y títulos menores. Desde ese momento, los dos amigos que habían compartido la pobreza durante 20 años comienzan a mirarse como rivales. El oro que aún no han conquistado ya está dividiendo a los conquistadores. Francisco Pizarro regresa a América en 1530 convertido en la persona más importante del continente, después del virrey. Pero regresa también con algo más peligroso, la absoluta certeza de que está destinado a la grandeza. Esa certeza lo llevará a conquistar el imperio más rico del mundo. Y también lo llevará a cometer la traición más brutal de la historia de América. Enero de 1531. Puerto de Panamá. Francisco Pizarro, ahora de 53 años y con el título de Marqués de la Conquista, organiza la expedición final hacia el Perú. 168 hombres. 62 caballos. 3 barcos. Y un plan que es la combinación perfecta de audacia y locura. El plan es simple en teoría, suicida en la práctica: navegar hasta la costa norte del Perú, marchar tierra adentro hasta encontrar al emperador inca, capturarlo vivo y usar su autoridad para controlar todo el imperio. Es exactamente lo que había hecho Cortés con Moctezuma en México. Pero hay una diferencia crucial: Moctezuma recibió a Cortés en su palacio de Tenochtitlán, rodeado de comodidades y lujos. Atahualpa está en Cajamarca, una ciudad fortificada en los Andes, rodeado de 30.000 guerreros veteranos que acaban de ganar una guerra civil. Francisco Pizarro sabe que tiene una sola oportunidad. Si falla, él y todos sus hombres morirán en los Andes peruanos. Si triunfa, se convertirá en el conquistador más exitoso de la historia. Pero Pizarro tiene algo que Cortés no tuvo: información detallada sobre su enemigo. Durante los años de preparación, ha interrogado a decenas de indígenas peruanos. Ha estudiado la organización del imperio inca, sus fortalezas, sus debilidades. Y ha descubierto algo que cambia completamente su estrategia: el imperio está en guerra civil. Atahualpa y su hermano Huáscar se han estado matando entre ellos durante los últimos 5 años. Pueblos enteros han sido destruidos. Ciudades han cambiado de manos varias veces. El ejército inca está agotado por años de lucha fratricida. Para Pizarro, esta guerra civil es una oportunidad dorada. Un imperio dividido es un imperio vulnerable. Y él va a explotar esa vulnerabilidad con la maestría de un cirujano. Pero hay algo más que Pizarro comprende y que otros conquistadores han pasado por alto: la psicología del poder absoluto. Los emperadores incas son considerados dioses vivientes por sus súbditos. Su autoridad es incuestionable, su poder absoluto.
Pero esa misma divinidad los hace vulnerables. Un dios no puede ser humillado impunemente. Si Pizarro logra capturar y humillar a Atahualpa en público, el shock psicológico podría paralizar a todo el imperio. Es una apuesta arriesgadísima. Pero Francisco Pizarro ha apostado toda su vida. Y nunca ha perdido una apuesta realmente importante. Septiembre de 1532. Los españoles han desembarcado en Tumbes y marchan hacia el interior siguiendo el camino real inca, una carretera de piedra tan perfecta que los ingenieros españoles la consideran superior a cualquier vía romana. La marcha es una pesadilla logística. 160 hombres escalando montañas que superan los 4.000 metros de altitud, cargando armaduras de metal bajo un sol que quema de día y un frío que congela de noche. Muchos de los soldados enferman de soroche, el mal de altura. Los caballos sufren para respirar en el aire enrarecido de los Andes. Las provisiones escasean porque los incas han vaciado todos los almacenes a su paso. Pero Francisco Pizarro mantiene a sus hombres unidos con una combinación de carisma, disciplina férrea y promesas de riquezas inimaginables. Cada noche, alrededor de las fogatas, les recuerda lo que han visto en Tumbes: templos cubiertos de oro, joyas que valen fortunas, un imperio entero esperando a ser conquistado. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora, les dice. Al otro lado de esas montañas nos espera la gloria eterna. Solo tenemos que tener el coraje de ir a buscarla. Durante la marcha, Pizarro recibe constantemente mensajeros de Atahualpa. El emperador inca está intrigado por estos extranjeros barbudos que viajan con llamas gigantes, los caballos, y que escupen fuego, los arcabuces. Los mensajes son corteses, pero firmes. Atahualpa recibirá a los españoles en Cajamarca, pero como súbditos, no como iguales. Deberán presentarse desarmados ante el Hijo del Sol y rendirle el homenaje debido a un Dios viviente. Francisco Pizarro responde con la diplomacia más refinada que puede improvisar un analfabeto extremeño. Acepta reunirse con Atahualpa en Cajamarca, pero como representante del rey de España, el monarca más poderoso del mundo. Es una guerra de egos que solo puede terminar con la humillación total de uno de los dos. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegan a Cajamarca. La ciudad está prácticamente vacía. Los 30.000 guerreros incas están acampados en las colinas circundantes, esperando las órdenes de su emperador. Francisco Pizarro recorre las calles desiertas de Cajamarca y comprende inmediatamente que está en la trampa perfecta. La ciudad está rodeada de montañas. Solo hay una salida. Si los incas deciden atacar, los españoles no tienen dónde huir. Pero también comprende que Atahualpa ha cometido un error fatal. Ha concentrado a todos sus hombres en un espacio cerrado. Si Pizarro logra sembrar el pánico entre los guerreros incas, la concentración se convertirá en una trampa mortal para ellos. Esa noche, Francisco Pizarro reúne a sus capitanes en una habitación de piedra que será testigo de la conspiración más audaz de la historia. Mañana vamos a capturar a un dios, les dice. Y vamos a demostrar a 4 millones de incas que su dios puede sangrar. 16 de noviembre de 1532. Plaza de Cajamarca. 5:30 de la tarde. Francisco Pizarro, oculto en un edificio de piedra con 20 arcabuceros, observa el espectáculo más impresionante que ojos europeos han contemplado jamás. 30.000 guerreros incas marchan en formación perfecta hacia la plaza. Sus armaduras de algodón acolchado brillan bajo el sol andino. Sus lanzas de bronce forman un bosque mortal. Sus escudos de oro macizo reflejan la luz, creando destellos que ciegan. Y en el centro de esta sinfonía militar, transportado por 80 cortesanos de sangre real vestidos con túnicas azules, avanza en una litera que vale más que el tesoro real de España. Atahualpa. 30 años. Emperador de 4 millones de súbditos. Dueño de un imperio que se extiende desde Colombia hasta Chile. El hombre más poderoso de América. Su corona está hecha de plumas de quetzal que cambian de color según la luz.
Su collar está formado por esmeraldas del tamaño de huevos de paloma. Su túnica está bordada con hilos de oro puro que representan la cosmogonía inca. Es un dios viviente que viene a recibir a unos extranjeros que han tenido la audacia de pisar su territorio sin su permiso. La litera se detiene en el centro de la plaza. Atahualpa baja con la parsimonia de quien sabe que cada uno de sus movimientos es observado por miles de ojos. Mira a su alrededor buscando a los españoles. La plaza parece vacía. Es entonces cuando aparece Fray Vicente de Valverde, el capellán de la expedición, con una Biblia en la mano y un intérprete que habla quechua básico. Lo que ocurre en los siguientes 5 minutos es la colisión más dramática entre dos civilizaciones en la historia humana. Valverde se acerca a Atahualpa y, a través del intérprete, le explica que debe convertirse al cristianismo y someterse al rey de España como representante del único Dios verdadero. Atahualpa escucha con una mezcla de curiosidad y diversión. Cuando el intérprete termina, el emperador toma la Biblia, la examina, intenta escuchar si produce algún sonido, y finalmente la arroja al suelo con desprecio. «Vuestro Dios está mudo», dice. «El mío habla a través del sol, de la luna y de las estrellas». Francisco Pizarro, desde su escondite, ve caer la Biblia al suelo y comprende que el momento ha llegado. Desenvaina su espada, la alza hacia el cielo, y grita las palabras que cambian el destino de 2 continentes. Santiago y a ellos. Lo que ocurre en los siguientes 30 minutos desafía toda lógica militar. 160 españoles atacan a 30.000 guerreros incas en el corazón de su propio territorio. Y no solo los derrotan. Nos destrozan. Los arcabuceros disparan desde los edificios, creando una confusión mortal. Los jinetes cargan desde 3 direcciones diferentes, sembrando el pánico entre guerreros que nunca han visto caballos. Los soldados de infantería atacan en formación cerrada, protegidos por armaduras que las armas incas no pueden penetrar. Pero lo más devastador no son las armas españolas. Es el shock psicológico. En 30 minutos, Atahualpa es capturado, encadenado y humillado en público. El Hijo del Sol, el Dios viviente, el emperador invencible, está sangrando en el suelo de la plaza mientras un conquistador analfabeto le pone grilletes en las muñecas. Para los guerreros incas, es el fin del mundo. Sin su emperador, sin sus órdenes, sin su estructura de mando, los 30.000 soldados se dispersan en todas direcciones. Huyen hacia las montañas como ovejas asustadas, abandonando sus armas, sus provisiones, sus heridos. Francisco Pizarro ha logrado lo imposible, conquistar un imperio en media hora. Pero cuando el humo de la batalla se disipa y cuenta los cadáveres, descubre algo que lo inquieta profundamente. No ha muerto ni un solo español. Ni uno. Los incas han perdido varios miles de guerreros. Los españoles no tienen ni un rasguño. Esa noche, mientras observa a Atahualpa encadenado en una habitación de piedra, Francisco Pizarro comprende que ha cruzado una línea de la que no podrá regresar jamás. Ha demostrado que un dios puede sangrar. Ahora tendrá que decidir si ese dios puede seguir viviendo. 17 de noviembre de 1532. Cajamarca. Un día después de la captura más audaz de la historia. Francisco Pizarro entra en la habitación donde tiene prisionero a Atahualpa y se encuentra con algo que no esperaba. El emperador inca, encadenado pero sereno, le habla en un castellano básico que ha aprendido durante las negociaciones previas. Francisco, le dice a Atahualpa, usando el nombre de pila como si fueran viejos amigos, «Tú quieres oro. Yo tengo oro. Hagamos un trato». Lo que propone entonces Atahualpa es la oferta más tentadora que se ha hecho jamás en la historia de la humanidad. Señala la habitación donde está prisionero, una sala rectangular de piedra, y dice: «Llenaré esta habitación de oro hasta donde llegue mi mano en alto, y 2 veces de plata, a cambio de mi libertad». Francisco Pizarro mide la habitación con sus propios pasos. 11 metros y 80 centímetros de largo. 7 metros y 30 centímetros de ancho. 3 metros y 10 centímetros de alto hasta donde llega la mano alzada de Atahualpa.
Hace los cálculos mentalmente. Es una habitación enorme. Llenarla de oro requeriría toneladas del metal más precioso del mundo. ¿En cuánto tiempo?, pregunta Pizarro. 2 meses, responde Atahualpa con la confianza de quien controla el imperio más rico de América. Francisco Pizarro acepta. Y comete el error más grande de su vida. Porque al aceptar ese trato, Francisco Pizarro no está simplemente pidiendo un rescate. Está poniendo precio a su propia alma. Y cuando llegue el momento de cumplir su palabra, descubrirá que su alma vale mucho menos de lo que creía. Durante los siguientes 8 meses, de noviembre de 1532 a julio de 1533, llegan a Cajamarca caravanas desde todos los rincones del imperio inca. Llegan cargadores desde Cusco llevando platos de oro macizo que pesan cientos de kilos cada uno. Llegan artesanos desde Quito transportando joyas cuya perfección técnica supera todo lo que existe en Europa. Llegan orfebres desde Chachapoyas con esculturas de oro que representan 1000 años de evolución artística inca. Y los españoles lo funden todo. Todo. Platos que han servido comida a emperadores durante generaciones se convierten en lingotes sin forma. Joyas que representan siglos de tradición cultural se transforman en barras de metal. Esculturas que cuentan la historia milenaria de los Andes se reducen a peso bruto de oro. Francisco de Jerez, secretario de Pizarro y cronista oficial de la expedición, registra meticulosamente cada pieza que llega. Día 47. Han llegado 200 cargadores del Cusco con vajillas de oro puro. Peso estimado, 500 kilos. Día 63. Los orfebres de Chachapoyas han traído una llama de oro del tamaño de una llama real, con todos sus detalles perfectamente trabajados. Es la pieza más hermosa que jamás hemos visto. Será fundida mañana. Día 118. Atahualpa ha ordenado que traigan las láminas de oro que cubren el Templo del Sol en Cusco. Cada lámina pesa más de 50 kilos. Han llegado 200. Los soldados españoles viven esos meses como en un sueño febril. Cada día ven llegar riquezas que superan su imaginación más loca. Hombres que habían luchado toda su vida por unas monedas de plata ahora ven pasar ante sus ojos toneladas de oro puro. Pero hay algo que los inquieta profundamente. Atahualpa está cumpliendo su palabra con una precisión matemática. Cada día que pasa, la habitación se llena un poco más. Cada semana, el emperador demuestra que controla recursos que ni los reyes europeos pueden imaginar. Y cada noche, Francisco Pizarro se queda despierto calculando el momento en que tendrá que cumplir su parte del trato. 17 de junio de 1533. Después de 8 meses de espera, la habitación del rescate está llena según los términos acordados. Francisco de Jerez, como secretario oficial, supervisa personalmente el proceso de fundición y registro. Los números que anota en sus libros son tan extraordinarios que él mismo los revisa varias veces para asegurarse de que no hay errores. Oro puro fundido, 6.102 kilogramos. 6 toneladas y 102 kilos de oro puro. Plata fundida, 11.732 kilogramos. Casi 12 toneladas de plata pura. Para entender la magnitud de estas cifras, hay que recordar que en 1533, todo el oro que circulaba en Europa procedía de unos pocos ríos africanos y pesaba, en total, menos de 2 toneladas anuales. Atahualpa acababa de entregar el equivalente a 3 años de producción mundial de oro en una sola operación. El valor actual de ese rescate, según diferentes estimaciones económicas, oscila entre 232 millones de dólares en la estimación más conservadora y 1.200.000 millones de dólares en la estimación más alta. Para ponerlo en perspectiva, es más dinero que el Producto Interno Bruto de países como España, México o Argentina. El 17 de junio de 1533, Francisco Pizarro procede al reparto oficial del botín según las capitulaciones de Toledo. El quinto real, la parte correspondiente a la corona española, 1.300.000 pesos de oro y 10.000 marcos de plata.
Una fortuna que convierte al rey Carlos V en el monarca más rico de la historia. La parte de Francisco Pizarro como capitán general, 200.000 pesos de oro y 4.000 marcos de plata. Una fortuna personal que lo convierte en el hombre más rico de América. Las partes de sus capitanes, soldados de caballería y soldados de infantería. Sumas que van desde los 50.000 pesos para los capitanes hasta los 1.500 pesos para los soldados rasos. Para entender lo que significan estas cifras, un soldado raso español ganaba normalmente 20 pesos al año. El soldado más pobre de la expedición de Pizarro acaba de recibir el equivalente a 75 años de sueldo, de un solo golpe. Pero hay algo más importante que el dinero. Francisco Pizarro acaba de demostrar que su palabra vale algo. Atahualpa ha cumplido exactamente los términos del trato. La habitación está llena hasta la altura acordada. El oro y la plata han sido pesados y registrados oficialmente. Según cualquier código de honor conocido, Francisco Pizarro debe liberar a Atahualpa inmediatamente. Es en este momento cuando el conquistador extremeño toma la decisión que define su carácter para siempre y sella su destino trágico. 18 de junio de 1533. Un día después del reparto del rescate más grande de la historia. Francisco Pizarro reúne a sus capitanes en consejo de guerra. La pregunta sobre la mesa es simple: ¿liberar a Atahualpa según lo acordado o ejecutarlo para asegurar la conquista del Perú? Los argumentos a favor de la liberación son claros. Atahualpa ha cumplido exactamente su palabra. Liberarlo demostraría que los españoles son hombres de honor que respetan sus tratos. Además, un emperador vivo y agradecido podría ser más útil que un emperador mártir. Los argumentos a favor de la ejecución son igualmente claros. Atahualpa liberado podría reorganizar su ejército y reconquistar su imperio. Los españoles son solo 160 hombres perdidos en el corazón de un territorio hostil. Mantener vivo a un emperador depuesto es demasiado arriesgado. Francisco Pizarro escucha todos los argumentos durante horas. Sus capitanes están divididos. Algunos, como Hernando de Soto, insisten en que deben cumplir su palabra. Otros, como Diego de Almagro, argumentan que la supervivencia de la expedición está por encima de cualquier consideración moral. Al final, Francisco Pizarro toma la palabra. Compañeros, hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Si liberamos a Atahualpa, en 6 meses estaremos todos muertos. Si lo ejecutamos, seremos recordados como conquistadores, no como hombres de honor, pero estaremos vivos para disfrutar de nuestra conquista. Es la decisión más importante de su vida. Y es la decisión que lo condenará para siempre. Porque en ese momento, Francisco Pizarro no está simplemente decidiendo sobre la vida de Atahualpa. Está decidiendo sobre su propia alma. Está eligiendo entre ser recordado como un conquistador honorable o como un traidor brutal. Y elige la traición. 26 de julio de 1533. Plaza de Casamarca. Francisco Pizarro organiza un juicio que es una farsa desde el primer momento. Atahualpa es acusado de idolatría por adorar al sol en lugar del dios cristiano, fratricidio por haber ejecutado a su hermano Huáscar durante la guerra civil, poligamia por tener múltiples esposas según la tradición inca, incesto por haberse casado con su hermana según las costumbres reales incas, y ocultación de tesoros por supuestamente esconder oro que debería haber entregado como rescate. Los cargos son absurdos desde cualquier perspectiva legal. Atahualpa está siendo juzgado por seguir las leyes y tradiciones de su propio país. Es como juzgar a un europeo por comer carne los viernes o por no adorar al sol. Pero lo más absurdo es la acusación de ocultación de tesoros. Atahualpa acaba de entregar 6 toneladas de oro y 12 de plata. Ha cumplido exactamente los términos del trato. ¿Qué tesoros supuestamente está ocultando? El juicio dura menos de 2 horas. El veredicto está decidido desde antes de empezar, culpable de todos los cargos. Sentencia: muerte por quema en la hoguera. Pero entonces ocurre algo que ni Francisco Pizarro esperaba. Atahualpa,
que ha permanecido sereno durante todo el juicio farsa, pide hablar directamente con Pizarro. Francisco, le dice en su castellano básico, tú me prometiste libertad a cambio de oro. Yo cumplí mi promesa. Tú rompes la tuya. Pero antes de matarme, quiero que sepas algo, mi pueblo recordará esta traición durante 1000 años. Y tú pagarás por ella con tu propia sangre. Francisco Pizarro intenta justificarse, Atahualpa, es necesario para la seguridad de mis hombres. Pero el emperador inca lo interrumpe, no busques excusas, Francisco. Tú eliges ser un traidor. Acepta las consecuencias. En el último momento, Fray Vicente de Valverde ofrece a Atahualpa una alternativa. Si se convierte al cristianismo, será ejecutado por garrote vil en lugar de ser quemado vivo. Atahualpa acepta. No por convicción religiosa, sino porque la cremación impediría que su cuerpo sea momificado según las tradiciones incas. Es bautizado con el nombre de Francisco, una burla final de Pizarro hacia el hombre que acababa de traicionar. A las 5:30 de la tarde del 26 de julio de 1533, Atahualpa es ejecutado por garrote vil en la misma plaza donde había sido capturado 8 meses antes. Sus últimas palabras, según el cronista Pedro Pizarro, son una maldición que perseguirá a Francisco Pizarro hasta su tumba. Francisco, algún día pagarás con sangre la sangre que hoy derramas. Ningún Pizarro morirá en paz. Esa noche, Francisco Pizarro no puede dormir. Camina por las calles de Cajamarca murmurando, era necesario, era necesario. Pero sus propios soldados comienzan a susurrar una palabra que lo acompañará hasta la muerte, traidor. La conquista del Perú ha terminado. Pero la tragedia de Francisco Pizarro apenas ha comenzado. Agosto de 1533. Francisco Pizarro ha conquistado el imperio más rico de América, pero descubre algo que ningún manual de conquista le había explicado. Controlar un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados con 160 hombres es imposible. Los pueblos que habían sido sometidos por los incas ven la muerte de Atahualpa como una oportunidad de independencia. Las rebeliones estallan por todo el imperio. Los generales incas supervivientes organizan la resistencia desde las montañas. Y los propios españoles comienzan a pelearse entre ellos por el control de las riquezas conquistadas. Pero el problema más grave para Francisco Pizarro no viene de los incas rebeldes. Viene de su propio socio y mejor amigo, Diego de Almagro. Diego de Almagro, el tuerto que había financiado las expediciones durante 10 años, que había compartido la pobreza con Pizarro durante décadas, ahora exige su parte de la conquista. Y específicamente, reclama el control del Cusco, la capital sagrada de los incas. Francisco Pizarro se niega. Argumenta que el Cusco está dentro de su jurisdicción según las capitulaciones de Toledo. Almagro argumenta que sin su financiación, jamás habría existido expedición alguna. Es el comienzo del fin de una amistad que había durado 20 años. En 1535, para evitar una guerra civil entre españoles, la corona divide oficialmente los territorios conquistados. Pizarro recibe Nueva Castilla, desde Tumbes hasta el Cusco. Almagro recibe Nueva Toledo, desde el Cusco hacia el sur, incluyendo lo que hoy es Chile. Pero hay un problema, los límites son imprecisos. Y tanto Pizarro como Almagro consideran que el Cusco les pertenece legalmente. Diego de Almagro acepta temporalmente el acuerdo y marcha hacia Chile con 500 hombres para conquistar su territorio asignado. Lo que descubre allí cambia completamente la dinámica del conflicto. Chile no es Perú. No hay templos cubiertos de oro. No hay emperadores con coronas de esmeraldas. Hay mapuches feroces que luchan hasta la muerte, desiertos que se extienden hasta el horizonte, y montañas que superan los 6.000 metros de altitud. Después de 2 años de sufrimiento en Chile, Diego de Almagro regresa al Perú con menos de 200 supervivientes y una obsesión, quedarse con el Cusco, el único lugar que puede compensar las riquezas que no encontró en Chile. En 1537, Almagro ocupa militarmente el Cusco y captura a Hernando Pizarro, hermano de Francisco.
La Guerra Civil Española en el Perú ha comenzado. 1537 a 1538. El Perú se convierte en campo de batalla entre dos facciones españolas que se odian más de lo que odian a los incas. Por un lado, los pizarristas, Francisco Pizarro y sus hermanos Hernando, Juan y Gonzalo, apoyados por los colonos que han recibido encomiendas y tierras en el norte del Perú. Por otro lado, los almagristas, Diego de Almagro y sus partidarios, principalmente hombres que llegaron tarde a la conquista y que no han recibido su parte de las riquezas incas. Es una guerra especialmente brutal porque ambos bandos conocen perfectamente las tácticas, las armas y las debilidades del otro. No hay sorpresas estratégicas. Solo odio acumulado y ambición desmedida. Francisco Pizarro, desde Lima, organiza un ejército para reconquistar el Cusco. Pero comete un error que será fatal para el futuro. Pone al mando a su hermano Gonzalo, un hombre valiente en batalla, pero despiadado en la victoria. 6 de abril de 1538. Batalla de las Salinas, a las afueras del Cusco. Los ejércitos pizarrista y almagrista se enfrentan en una batalla que decide el futuro del Perú. Es una batalla especialmente trágica porque muchos de los combatientes habían sido compañeros de armas durante la conquista. Hombres que habían luchado juntos en Cajamarca ahora se matan entre ellos por el control de las riquezas que habían conquistado unidos. Los pizarristas vencen. Diego de Almagro es capturado vivo. Gonzalo Pizarro, ebrio de victoria y de venganza, ordena un juicio sumario. Diego de Almagro es condenado a muerte por traición contra la autoridad de su hermano Francisco. 8 de julio de 1538. Diego de Almagro es ejecutado por garrote vil en la misma plaza del Cusco donde Atahualpa había sido asesinado 5 años antes. En sus últimas palabras, Diego de Almagro pronuncia una maldición que será profética. Francisco Pizarro pagará por esta traición. Mi hijo vengará mi muerte. Francisco Pizarro, en Lima, recibe la noticia de la muerte de su mejor amigo con sentimientos contradictorios. Por un lado, siente alivio, la guerra civil ha terminado y su autoridad sobre el Perú está asegurada. Por otro lado, siente una culpa que lo acompañará hasta la tumba. Ha traicionado al hombre que había hecho posible su conquista. Pero hay algo que Francisco Pizarro no sabe cuando celebra la muerte de Almagro. Diego de Almagro tenía un hijo mestizo de 20 años, Diego de Almagro, el mozo, que había heredado el valor de su padre y algo más peligroso, una sed de venganza que se había estado alimentando durante años. Diego de Almagro, el mozo, es todo lo que Francisco Pizarro fue en su juventud, pero con una diferencia crucial. Él tiene una causa justa para su odio. Nacido en Panamá en 1518, hijo de Diego de Almagro y de una indígena panameña, el mozo ha crecido viendo cómo su padre sacrificaba todo por la amistad con Francisco Pizarro. Ha visto cómo Almagro financiaba las expediciones, cómo compartía los riesgos, cómo apoyaba a Pizarro en los momentos más difíciles. Y ahora ha visto cómo esa lealtad de 20 años ha sido pagada con una ejecución sumaria en una plaza pública. Diego de Almagro el mozo no es solo un joven sediento de venganza. Es un líder natural que atrae hacia él a todos los españoles descontentos con el gobierno de los Pizarro. Los caballeros de la capa, como se autodenominan irónicamente por su pobreza, son hombres que llegaron tarde a la conquista y que han visto cómo todas las riquezas del Perú se concentran en manos de Francisco Pizarro y sus familiares. Son soldados veteranos, conocen las técnicas militares españolas, saben manejar armas de fuego y espadas. Pero, sobre todo, tienen algo que los hace especialmente peligrosos, no tienen nada que perder. Durante 3 años, de 1538 a 1541, Diego de Almagro el mozo planea meticulosamente su venganza. No quiere simplemente matar a Francisco Pizarro. Quiere humillarlo públicamente, quiere que muera sabiendo que su propia traición ha vuelto para destruirlo. Recluta cuidadosamente a sus seguidores. Estudia los hábitos de Pizarro, sus horarios, sus rutinas de seguridad. Espera el momento perfecto para atacar.
Y ese momento llega el domingo 26 de junio de 1541. 26 de junio de 1541. Lima. Francisco Pizarro, de 63 años, se ha convertido en el hombre más poderoso de Sudamérica. Es gobernador de un territorio más grande que Europa, marqués de la Conquista, dueño de una fortuna que supera la de cualquier rey europeo. Pero también es un hombre obsesionado por la seguridad. Desde la muerte de Almagro, duerme con una espada bajo la almohada. Cambia constantemente sus rutas y horarios. Mantiene guardias armados en su palacio las 24 horas del día. Sabe que Diego de Almagro el Mozo está en Lima. Sabe que conspira contra él. Pero también sabe que controla la ciudad, que tiene informantes en todos lados, que cualquier movimiento sospechoso será reportado inmediatamente. Lo que Francisco Pizarro no sabe es que la conspiración contra él incluye a personas de su propio círculo de confianza. Domingo, 26 de junio, 12:30 del mediodía. Francisco Pizarro almuerza en su palacio con su hermanastro Francisco Martín de Alcántara, algunos criados y un par de invitados. Es una comida tranquila. Pizarro está relajado, contando anécdotas de la conquista, planeando nuevas expediciones hacia el Amazonas. En ese momento, uno de sus criados entra corriendo en el comedor. «Señor», le dice con voz temblorosa, «los de Chile vienen a mataros». Francisco Pizarro se levanta inmediatamente. Sus 63 años no han mermado sus reflejos de soldado veterano. Toma su espada y su escudo. «¿Cuántos son?», pregunta. «12 o 15 hombres armados, señor». Los dirige Juan de Herrada. Francisco Pizarro sonríe con amargura. Juan de Herrada había sido uno de sus capitanes de confianza durante la conquista. Otro traidor. Francisco, le dice a su hermanastro, prepárate para luchar. Hoy descubriremos si el conquistador del Perú sabe morir como un soldado. Los gritos se acercan. Francisco Pizarro escucha voces que conoce, hombres que habían luchado bajo sus órdenes, que habían compartido las riquezas de la conquista, que ahora vienen a matarlo. «Viva el rey y mueran los tiranos». Las mismas palabras que él había gritado en Cajamarca 9 años antes. La puerta del comedor se abre violentamente. 12 hombres armados irrumpen en la habitación. Sus caras están cubiertas por la furia y la desesperación de quien no tiene nada que perder. Francisco Martín de Alcántara se lanza contra los atacantes para defender a su hermano. Es atravesado por 5 espadas simultáneamente. Muere instantáneamente. Francisco Pizarro queda solo contra 12 hombres. Durante varios minutos, el viejo conquistador mantiene a raya a sus atacantes. Su espada todavía tiene la destreza que conquistó un imperio. Su escudo todavía puede parar los golpes de hombres 30 años más jóvenes. Pero son demasiados. Una estocada en el cuello. Francisco Pizarro cae al suelo de mármol de su propio palacio. Sus últimas palabras, según los cronistas presentes, son un intento ahogado de gritar «Jesús», que se pierde en su propia sangre. Con su dedo índice, mojado en su sangre, dibuja una cruz en el suelo. El conquistador del imperio inca muere como había vivido, luchando. Pero hay algo poético en su muerte que él mismo habría apreciado. Francisco Pizarro muere traicionado por hombres en quienes confiaba, exactamente como había traicionado a Atahualpa después de recibir su rescate. La maldición del emperador inca se ha cumplido de la manera más perfecta posible. La muerte de Francisco Pizarro no termina con la venganza. La alimenta. Diego de Almagro el Mozo y sus conspiradores toman el control de Lima durante varias horas. Se proclaman defensores de la justicia real contra la tiranía de los Pizarro. Saquean el palacio del conquistador asesinado. Reparten entre ellos las riquezas acumuladas durante años. Pero su triunfo dura menos de un día. Cuando las noticias del asesinato se extienden por Lima, la reacción de los colonos es inmediata y brutal. Francisco Pizarro,
Por muy traidor que fuera, representaba la autoridad española en el Perú. Matarlo era un acto de rebelión contra el rey de España. Los partidarios de los Pizarro se organizan rápidamente bajo el liderazgo de Cristóbal Vaca de Castro, representante oficial de la corona. La guerra civil que había terminado con la muerte de Diego de Almagro padre renace con más furia que nunca. 16 de septiembre de 1542. Batalla de Chupas. Los almagristas supervivientes son derrotados definitivamente. Diego de Almagro el Mozo es capturado vivo. 27 de noviembre de 1542. Cusco. Diego de Almagro el Mozo es ejecutado por garrote vil en la misma plaza donde había muerto su padre 4 años antes. Tiene exactamente 24 años. Sus últimas palabras son proféticamente similares a las de Atahualpa: la venganza engendra venganza. Ningún conquistador morirá en paz en estas tierras. En menos de 10 años, todos los protagonistas principales de la conquista del Perú han muerto de muerte violenta. Atahualpa, asesinado por Pizarro. Diego de Almagro padre, ejecutado por los Pizarro. Francisco Pizarro, asesinado por los almagristas. Diego de Almagro el Mozo, ejecutado por los realistas. Pero la maldición de Atahualpa todavía no ha terminado de cumplirse. Quedan los hermanos Pizarro. Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Francisco, sobrevive al asesinato porque está en la selva amazónica dirigiendo una expedición en busca de El Dorado. Cuando regresa al Perú en 1542 y descubre que su hermano Francisco está muerto, decide hacer algo que ni siquiera Francisco se había atrevido a intentar: rebelarse abiertamente contra el rey de España. Las razones de la rebelión son aparentemente nobles. La corona ha promulgado las leyes nuevas, que prohíben la esclavitud indígena y eliminan el sistema de encomiendas. Los colonos españoles pierden sus tierras y sus trabajadores. Los Pizarro pierden la base económica de su poder. Pero las verdaderas razones de Gonzalo Pizarro son mucho más personales. Está cansado de obedecer órdenes desde España. Quiere ser rey de su propio reino. 1544 a 1548, Guerra de los Encomenderos. Gonzalo Pizarro se proclama Procurador General de los Pueblos del Perú y organiza un ejército de más de 1000 hombres. Controla prácticamente todo el territorio peruano. Derrota a los representantes del rey en varias batallas. Por un momento, parece que va a conseguir lo imposible: convertir el Perú en un reino independiente 2 siglos y medio antes de la independencia oficial. Pero Gonzalo Pizarro comete el mismo error que había cometido su hermano Francisco: confía demasiado en la lealtad de hombres que solo buscan su propio beneficio. 9 de abril de 1548. Batalla de Saquizahuana. En el momento decisivo, los capitanes de Gonzalo Pizarro cambian de bando y se pasan al ejército real. Gonzalo se queda prácticamente solo en el campo de batalla. Es capturado sin poder luchar. 10 de abril de 1548. Gonzalo Pizarro es ejecutado por traición contra la corona. Tiene 42 años. Muere gritando que había luchado por la libertad del Perú. Hernando Pizarro, el único hermano superviviente, es enviado a España donde permanece 20 años en prisión. Sale libre en 1568, a los 64 años, convertido en un anciano sin poder y sin fortuna. Muere en 1578, a los 74 años, en la pobreza más absoluta. La dinastía Pizarro se ha extinguido exactamente como había profetizado Atahualpa. Ninguno de ellos ha muerto de muerte natural en la cama, rodeado de familia y en paz. La tragedia de Francisco Pizarro nos enseña 5 lecciones que son tan válidas hoy como lo eran hace 500 años. La traición genera traición de manera inexorable. Francisco Pizarro traicionó a Atahualpa después de recibir el rescate más grande de la historia. 9 años después, fue traicionado y asesinado por hombres en quienes confiaba. En el mundo empresarial moderno vemos esto constantemente: CEOs que estafan a sus socios fundadores, empresarios que traicionan a sus inversionistas,
políticos que abandonan a quienes los encumbraron. La historia demuestra una y otra vez que la traición es rentable a corto plazo, pero letal a largo plazo. El éxito sin honor es autodestrucción disfrazada. Francisco Pizarro conquistó el imperio más rico de América, pero murió odiado por propios y extraños. Tenía todo el oro del mundo, pero ningún amigo real. Steve Jobs fue despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó. Jeff Bezos perdió la mitad de su fortuna en su divorcio. Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo, pero también uno de los más desconfiados. El poder sin integridad personal es fundamentalmente insostenible. La codicia enloquece el juicio hasta niveles suicidas. Gonzalo Pizarro perdió 4.000 hombres en la selva amazónica buscando el dorado, un reino que solo existía en la imaginación. Francisco Pizarro ejecutó a Atahualpa después de recibir su rescate, garantizando así una resistencia eterna contra su gobierno. En la actualidad vemos lo mismo, inversores que pierden todo persiguiendo criptomonedas fantasmas, empresarios que destruyen empresas familiares por ambición desmedida, especuladores que apuestan fortunas en burbujas obvias. Los socios se convierten en enemigos mortales cuando el dinero se vuelve real. Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron hermanos durante 20 años de pobreza. Se mataron entre ellos en cuanto conquistaron el Perú. En Silicon Valley vemos esto regularmente. Fundadores de WhatsApp que terminan enfrentados con Facebook después de la venta de 19.000 millones de dólares. Cofundadores de empresas que se demandan mutuamente cuando llegan las primeras rondas de financiación millonarias. La venganza es matemáticamente inevitable. Francisco Pizarro ejecutó a Diego de Almagro. El hijo de Almagro ejecutó a Pizarro. La corona ejecutó al hijo de Almagro. Toda acción genera una reacción de intensidad proporcional. En política, en negocios, en relaciones personales, lo que siembras, inevitablemente cosechas. Francisco Pizarro fue muchas cosas simultáneamente, un bastardo que se convirtió en marqués, un analfabeto que derrotó a la civilización más sofisticada de América, un hombre pobre que controló las riquezas más grandes del mundo, un conquistador que murió conquistado por sus propias ambiciones. La pregunta que la historia le hace no es si fue héroe o villano. La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué significa realmente triunfar en la vida? Hernán Cortés conquistó México y murió respetado en España. Francisco Pizarro conquistó un imperio más grande y más rico que México, y murió asesinado en el suelo de su palacio, dibujando una cruz con su propia sangre, abandonado por todos aquellos en quienes había confiado. La diferencia entre estos dos destinos no está en lo que conquistaron, sino en cómo lo conquistaron. Cortés mantuvo un código de honor básico. Pizarro lo sacrificó todo por la ambición desmedida. La verdadera maldición de Atahualpa no fueron las desgracias que persiguieron a los Pizarro durante décadas. La verdadera maldición fue que Francisco Pizarro, el hombre que había tenido todo lo que es posible tener en términos de poder y riqueza, murió sabiendo que había vendido su alma por un puñado de oro que jamás pudo disfrutar en paz. Conquistó el imperio más rico del mundo, pero perdió la guerra más importante, la guerra contra su propia conciencia. Y esa, quizás, es la lección más importante que nos deja Francisco Pizarro. No importa cuánto oro acumules, cuánto poder obtengas, cuántos imperios conquistes. Si lo haces traicionando tu palabra y tu honor, al final morirás tan pobre como naciste. La pregunta final que Francisco Pizarro le hace a cada uno de nosotros es esta. ¿Tú qué harías por el poder absoluto? ¿Serías capaz de traicionar tu palabra, sabiendo que esa traición te perseguirá hasta la tumba? Francisco Pizarro eligió el oro. Conquistó un imperio. Y murió solo, odiado y traicionado. La historia de Francisco Pizarro es la historia de todos nosotros. La eterna lucha entre la ambición y la integridad, entre el poder y el honor, entre conquistar el mundo y conservar el alma. Él eligió conquistar el mundo. Y perdió su alma. ¿Qué elegirás tú?